rojo. Bueno, con las buenas noches para todos. Hoy, día miércoles 10 de mayo del 2023, 7:30 en punto de la noche, damos inicio o continuación mejor a nuestro quinto Foro Unido Internacional Venezuela, a cargo de nuestro amigo, colega Rubén Darío Marrufo, al cual le cedo la palabra. Bienvenido, profe. Bueno, bienvenido, profe Alejandra Hidalgo. La profesora Alejandra Hidalgo es licenciada en Administración Comercial de la Universidad Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Venezuela, año 1998, título homologado por la Universidad de Panamá en el 2018. Es Business Administration, bueno, no lo veo muy pequeño. Es postdoctora en Gerencia Pública y Gobierno de URBE, doctora en Ciencias Gerenciales en URBE también, magíster en Gerencia Tributaria de la misma universidad, licenciada en Contaduría Pública de la misma universidad, directora del Centro de Investigaciones Financieras Contables de Panamá, Universidad Especialista del Contador Público Autorizado, UNED CPA 2019, profesora titular de la Universidad de Zulia y de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, licenciatura, posgrado y extensión desde el año 2004 a la actualidad, conferencista, articulista, árbitro de revista. También estuvo dentro de Deloitte como auditora externa, división de auditoría y división de impuestos desde el año 2001 al 2005. Bueno, con ustedes, la doctora Alejandra Hidalgo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación que me realizó el profesor Víctor Parrales, la licenciada Maja Castillo, el profesor también Rubén Darío Marrufo. Para mí es un honor poder estar acompañándolos en este evento tan bonito, bueno, que ya es su quinta edición, donde congregamos distintos países, distintas visiones, muchos saberes. En ese sentido, pues me permito compartirles la presentación del día de hoy, en la cual estaremos disertando acerca de muy buenas noticias que les quiero compartir y que están sucediendo en Panamá. ¿Ven mi presentación? Muy bien, muy bien. Ok. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema quizás un poquito diferente a lo que vienen conversando durante esta interesantísima semana, en las cuales en verdad que las ponencias han estado de un nivel óptimo y cuánto no hemos aprendido, ¿no? Bien, hoy les traigo, les quiero comunicar que en Panamá están sucediendo muchas cosas positivas para el continente. Fíjense que se promulgó la ley de la enseñanza obligatoria de la educación financiera en institutos particulares o privados y públicos. De ahí que surge una oportunidad para impulsar el desarrollo en el Istmo. Entre los temas que trataremos, vamos a ver algunas generalidades de Panamá y por qué esta ley es tan importante. Luego comentaremos los aspectos más relevantes de la mencionada norma y qué motiva la propuesta de dicha ley. Decimos entonces que Panamá se encuentra ubicado en el continente centroamericano, tiene la forma de una S acostada y es un istmo que se encuentra entre dos mares. Esto es algo que lo caracteriza y lo ha hecho de este istmo, de este país tan hermoso, pues darle unas características que lo distinguen de muchos otros. En este sentido, haciendo un poco de historia rápidamente, para entrar ya en contexto, vemos que Panamá fue descubierta en el cuarto viaje de Cristóbal Colón. Es decir, que eso ocurrió en el año 1502.
Desde ese entonces, pues, fue una vía hacia América para sustraer los alimentos, los metales preciosos, los animales, toda esta riqueza que los españoles fueron llevando hacia su continente. Entonces, Panamá era una vía muy importante, inclusive para llegar a Perú, donde estaban los incas, estaban todas estas riquezas que eran muy importantes para la época y pasaron a fortalecer el mercantilismo de aquel entonces. Y ocurre algo muy interesante. Fíjense que a pesar de que el canal de Panamá se logra construir en 1904, desde 1534 ya existía el primer proyecto que avisoraba una maravilla arquitectónica como la que tenemos hoy en día. Fíjense que Carlos V fue un visionario porque ya él venía estudiando, venía analizando la posibilidad de ubicar una ruta más corta que fuera menos peligrosa y que repercutiera en menos gastos también para poder hacer todo este manejo de las mercancías, lo que luego fue traslado y de mercadería. Y entonces, desde 1534 se dan los primeros proyectos de construcción o de la búsqueda de un canal que pudiera reducir el tiempo, disminuir el tiempo de viaje para poder llegar a Perú y al resto de América. Entonces, siguiendo así las cosas, en 1821, Panamá se independiza de España y se une al proyecto de la Gran Colombia, adherida en aquel momento a Colombia, de quien se separa en 1903. Entonces vemos que es un país joven, si se quiere, y que además de ello tiene como moneda autorizada, donde conviven dos monedas, el balboa y el dólar. Viendo un poco lo que es el canal de Panamá, podemos verlo aquí como esta maravilla de la ingeniería moderna. Utiliza un sistema de esclusas para poder hacer el tránsito de las embarcaciones. Vemos que es Estados Unidos finalmente quien logra construir el canal y en 1903 firma un acuerdo con Panamá para poder realizar dicha construcción. No obstante, de 1979 a 1999 se da el traspaso del manejo del canal al país y pues ya Estados Unidos deja de manejar los ingresos que este generaba. Estos pasan a ser parte de los ingresos del istmo. Entonces, estos ingresos son muy importantes, vemos que son sumamente cuantiosos. Las tarifas del peaje promedio es de alrededor de $54,000 y pasan más o menos 32 barcos diariamente. De ahí que los ingresos públicos en Panamá provienen principalmente de todo las embarcaciones que pasan por el canal de Panamá, donde los principales países hacia los que se dirigen están, digamos que en una lista, esta lista varía entre los 5 primeros: Estados Unidos, Asia, por supuesto América del Sur, Europa,
entre otros. Fíjense, estas son las esclusas. Y vemos cómo, en primer lugar, los principales usuarios del Canal de Panamá son los Estados Unidos, seguidos por Asia, luego Europa, Corea del Sur y Chile, entre tantos otros. Otro ingreso muy importante que tiene Panamá y que lo distingue del resto del mundo es su banca. Se dice que es la segunda plaza bancaria del mundo después de Suiza. Tienen más de 100 bancos, se habla que también se compara como la pequeña Miami. Lo cierto es que hay una actividad bancaria financiera muy activa y muy atractiva para los inversionistas, lo cual también les genera ingresos al Estado. Por otra parte, Panamá también cuenta con una actividad aeroportuaria sumamente importante donde convergen las principales rutas del mundo después de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos. Es un punto geográficamente muy beneficioso porque, como les comentaba al inicio, está en el centro de América y también genera un fácil acceso hacia Europa. En cuanto a la normativa que rige los tributos en Panamá, tenemos en primer lugar la Constitución Política, que es del año 72. Luego de eso, las convenciones internacionales que se promulgan en las gacetas oficiales, donde se encuentran los acuerdos para impulsar las inversiones, los beneficios fiscales, toda esa serie de normativas que vienen a generar también muchas facilidades para los inversionistas que cumplan con los requisitos que se establecen en ella. Igualmente tiene un código fiscal del año 2010, tiene un código de procedimiento tributario que se encuentra en revisión todavía. Y, por supuesto, el resto de reglamentos y normas que van a regular ya todo lo que son las leyes específicas, como el impuesto sobre la renta, el ITBMS, que es el IVA, entre tantos otros. Dentro de los principios constitucionales tributarios, vamos a resaltar 4, como por ejemplo, el principio de legalidad, que nos dice que no puede existir un tributo si no está establecido en una norma. No se le puede exigir a ningún ciudadano o empresa que pague algún impuesto, tasa o contribución si no está establecido en una ley aprobada por la Asamblea Nacional. Por otra parte, en el artículo 40 también se dice que no se grabarán servicios profesionales, es decir, no se establecerá impuestos o contribuciones para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes, marcado en el respeto de los derechos humanos para evitar soslayarlos o abusar de la persona natural. Igualmente, el artículo 242 nos habla acerca del alcance de la potestad municipal, en el cual estos deben expedirse por el órgano legislativo y el gobierno local.
Aquí vemos un poco de la descentralización tributaria. Adicionalmente, nos encontramos con el principio de progresividad, también sustentado en la capacidad económica, según el artículo 264 de la Constitución Política, en el cual, en la medida en que el contribuyente genere más ingresos, en esa proporción va a contribuir siempre y cuando estemos hablando, por supuesto, de impuestos directos. Sabemos que los impuestos indirectos se encargan de gravar el consumo y aquello que no está relacionado directamente con la capacidad contributiva, sino con la ganancia, el valor del bien. Entonces, el principio de progresividad lo vemos aplicado, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta. Entre algunas de las características o digamos que no características, de las formas en que pudieran identificar rápidamente a Panamá, existe la frase de paraíso fiscal y digamos que le ha generado muchos conflictos al istmo porque se busca, por supuesto, que deje de ser. Pero cuando comenzó a considerarse Panamá como un paraíso fiscal, según está documentado en distintos estudios, esta reputación fue ganada por el país desde hace más de 100 años y se la debe a John Rockefeller, quien a finales de 1920 diseñó una serie de leyes que le permitieron crear corporaciones libres de impuestos y anónimas. Por aquí la del abanderamiento de naves de 1924, la ley de fideicomisos del 25 y la ley 32 de las sociedades anónimas, que es del 27. Entonces, posterior a eso, algo que perjudicó también mucho al istmo fue el gobierno de Manuel Noriega, que ayudó al cartel de Medellín de Colombia a esconder el dinero mal habido. Entonces, digamos que esta serie de eventos perjudicaron la reputación del istmo. No obstante, vamos a ver cómo se vienen a realizar esfuerzos en la actualidad para poder deslastrarse de toda esta serie de situaciones. Bueno, dentro de los incentivos fiscales que llaman la atención de los inversionistas, entre lo que se busca es, o estos tienen como propósito, por ejemplo, estimular la producción de determinados bienes y productos, impulsar las exportaciones o las importaciones de determinados bienes y aumentar el grado de inversión, por supuesto, que es lo que se requiere, porque como sabemos, en la medida en que se percibe más impuestos sobre la renta, más ITBMS, pues estos son ingresos públicos que van a ser utilizados para satisfacer las necesidades de la población. Bueno, estas imágenes que ustedes ven por aquí son de edificios que tenemos en Panamá. Asimismo, entre algunas de las tantas leyes que existen como incentivos fiscales, tenemos el régimen de zonas francas, de la zona libre de Colón, del área económica especial de Panamá Pacífico, también de Ciudad del Saber. Todos ellos tienen propósitos diferentes para generar inversión. Puede ser comercio, destacar la naturaleza,
la ciencia, la tecnología, todo depende de lo que trate cada uno de ellos. Bien, como decíamos, entonces, vemos que Panamá también ha estado sujeto a sanciones, a estar en la lista gris de Gafi, y esto es algo que los ha motivado a realizar acciones para poder salir de ella. En este sentido, vemos cómo, por ejemplo, se elevó a la intendencia se elevó la intendencia a superintendencia de sujetos no financieros, dotándola de recursos económicos, humanos y tecnológicos. También se establecieron mecanismos eficaces para supervisar las actividades de las entidades offshore, incluyendo un mejor conocimiento del volumen de activos, y se adoptaron medidas para evitar su abuso. Igualmente se elaboró una guía práctica para las investigaciones financieras paralelas y las autoridades ya se encuentran utilizándolas. Es decir, que entre algunas de las tantas acciones que se han desarrollado, ciertamente el ISMO está buscando la manera de que las actividades financieras que aquí se realicen sean transparentes, sean verificables y estén realizadas por personas, digamos que con una reputación honorable, tanto jurídicas como naturales. En cuanto a su contabilidad, se utilizan las NIF plenas y las NIF para pymes. Y las mismas son señaladas en la ley del impuesto sobre la renta. Bien. Organizaciones como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Organismo Internacional de Comisiones de Valores, han recomendado a sus miembros que impulsen el programa de formación financiera, por supuesto proyectado a todos los niveles de la población. Esta solicitud fue elevada por la honorable diputada Génesis Arjona en la Asamblea Nacional, y la misma fue aprobada recientemente el 3 de marzo del año en curso, bajo el número 374, en la cual su título es que establece la enseñanza obligatoria de la educación financiera en el primer y segundo nivel de enseñanza de centros educativos oficiales y particulares. Así se llama esta ley. Aquí vemos en el momento en que la sanciona. Esto viene a ser un paso muy importante y es una buena noticia porque viene a apoyar las estrategias que está desarrollando Panamá, pero ya enfocándose desde todo el ciclo educativo que va desde la primera infancia hasta el último año de bachillerato, es decir, hasta el 12º año. Entonces, busca, entre lo que motiva la ley, formar una verdadera conciencia acerca del manejo de los recursos, de las finanzas del ciudadano panameño. Dentro de lo establecido respecto a la forma en que se va a llevar a cabo su aplicación, por supuesto aquí el Ministerio de Educación, se llama Meduca, es quien se va a encargar de generar convenios o alianzas estratégicas con las principales entidades públicas para el apoyo de la formación de sus niños y jóvenes en esta materia, entre los cuales destaca, según la ley
la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conocida como AMPIME, el Banco Nacional de Panamá, que es el principal banco del país, Caja de Ahorro, que también es un banco público muy importante, la Superintendencia de Banco, el Mercado de Valores y la Fundación Ciudad del Saber, que se encarga de generar proyectos educativos de tecnología, generar alianzas también con otros países. Entonces, el proyecto para su ejecución, para su desarrollo, va a estar enmarcado en estas instituciones principalmente. Igualmente, esta ley instituye o establece el 1 de octubre como el Día de la Educación Financiera en la República de Panamá. Tenemos entonces que, por ejemplo, el 17 de mayo se celebra el Día del Contador y ahora el 1 de octubre el Día de la Educación Financiera. Es decir, que vemos cómo se le da más realce y más importancia a la conducta saludable del manejo de los recursos. Entonces, este día tiene como objetivo instaurar de forma permanente y con carácter anual la celebración de un día oficial cuyo motivo sea la educación financiera y que sirva para rememorar y concienciar a los ciudadanos de la importancia de contar con un adecuado nivel de cultura financiera, la cual, si lo vemos desde una óptica aún más amplia, por supuesto va a pasar también a fortalecer la cultura tributaria y por ende lo que entendemos como ciudadanía, como ese ser responsable que cumple con sus obligaciones ante la sociedad y en pro del beneficio de todos, porque sabemos que cuando hay un correcto manejo del dinero, hay una generación de ganancia, esto va a estar grabado por los impuestos, tasas y contribuciones que están establecidos en las distintas normativas y van a servir para que esos recursos bien administrados generen una mayor calidad de vida en la población. Por supuesto, esto también va a generar que sea mucho más fácil la aplicación de las normas de contabilidad, de las normas de auditoría y cualquier otra norma técnica que sirva para la transparencia, la presentación, la revelación de la información financiera. Trabajando al ser humano desde sus primeros años y creándole esta cultura, pues va a ser mucho más fácil en la medida en que ésta sea brindada con una preparación lógica, razonable, óptima, pues buenos ciudadanos que sean mucho más prósperos y tengan una mejor calidad de vida. Dentro de otras motivaciones que tiene esta ley, explica la proponente, es que los panameños tendrán una mejor base en la toma de decisiones económicas, que se busca que sea durante toda su vida, es decir, que desde la juventud, digamos que desde que los planes aquí comienzan a darle la posibilidad de tener una cuenta de ahorro, desde que son menores de edad, luego lo que es a partir de los 13 años, 14 años, les permiten utilizar tarjetas afiliadas a la cuenta de uno de sus padres. Y por supuesto que esta cultura se mantenga, actual hasta su jubilación. Igualmente, esta ley busca fijar los fundamentos, sembrar esos primeros pininos desde la tierna infancia en el manejo de sus finanzas personales. Y esto será competencia del Sistema Educativo Nacional, como decíamos anteriormente, el MEDUCA,
o Ministerio de Educación. También vamos a ver que la proponente, la diputada Génesis Arjona, ella explicó que no se va a adicionar una materia en cuanto a la manera en que se va a aplicar dentro de la malla curricular. No se busca o no hay la intención de agregar una materia como tal que sea, por ejemplo, introducción a las finanzas, finanzas 1, finanzas 2, finanzas 3, no. Sino que lo que se quiere es que como un eje transversal se vaya integrando este tipo de conocimientos en el día a día de los niños y jóvenes. Es decir, que si aplica en ciencias sociales algún tema, bueno, se vincule, o en educación familiar, en educación cívica, en historia, en geografía, se pueda de alguna manera hacer ese match del conocimiento financiero para aprovechar la oportunidad y sembrar esa semillita de buena gestión de recursos en esos niños y jóvenes. Entonces, también se busca que estos jóvenes tengan la capacidad de manejar sus finanzas, no malgasten el dinero, apenas puedan tener acceso a trabajo y requieran llevar una administración sana de sus beneficios económicos, en pro del ahorro, de la posterior inversión, del emprendimiento y del máximo aprovechamiento de sus beneficios. También vemos que esto va a servir, como ya les decía, para tomar las mejores decisiones durante toda su vida. Ok. Estaba yendo hacia atrás. Ok, bien. En cuanto a la forma en que se iniciará el proceso de aplicación de esta norma, el sector privado brindará la capacitación necesaria a los maestros de una forma gratuita durante el primer año. Evidentemente es muy importante que los maestros, los educadores, los profesores estén bien formados porque de ellos depende muchísimo el éxito del proyecto. Entonces, para recalcar un poco qué se entiende por educación financiera, este viene a ser un proceso por el cual las personas a lo largo de su ciclo de vida mejoran su comprensión del mundo financiero, conceptos y riesgos, y a través de la información, la enseñanza y el asesoramiento objetivo, desarrollan ¿qué cosas? Habilidades, actitudes y confianza para adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras. Entonces, ¿qué pasa cuando el individuo puede de una manera responsable decidir qué hacer con su dinero, utilizar su razonamiento? Se siente aún pues mucho más dueño de su destino, constructor de su realidad. Deja de echarle la culpa al gobierno de tener un nivel de vida X y dice, lo que tengo es producto de mis decisiones, de que decidí estudiar, de que decidí ahorrar, de que decidí invertir, de que decidí emprender o tomar un trabajo en vez de otro, comprar un vehículo, comprar una casa, invertir en oro, en acciones X. Entonces, con la educación financiera, vamos a ver que se logra un ser humano mucho más feliz porque está consciente de que su realidad es producto de sus decisiones. Se dice entonces que en algunos estudios se ha detectado
existe una relación entre la competencia financiera o habilidad para manejar las finanzas y el contexto familiar, económico y educativo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Se señala que las personas que son más competentes desde el punto de vista financiero proceden en gran parte de entornos con un alto nivel educativo y de familias que poseen una amplia variedad de productos financieros. Entonces, fíjense cómo aquí realzan el alto nivel educativo, porque una persona que tenga mucho dinero en un determinado momento no quiere decir que tenga una buena educación financiera, porque quizás pueden malgastar el dinero, puede empobrecerse tan rápidamente como se enriqueció, de esa manera perder el dinero. Vemos el caso de individuos que, por ejemplo, juegan al azar o loterías y se ganan fortunas y al poco tiempo están hasta en una situación más precaria que cuando apostaron por ese billete, ese ticket, en fin. Entonces, la educación financiera marca la diferencia. Y por supuesto también favorece mucho el trabajo de los contadores porque su cliente va a estar consciente de lo importante que es reflejar en una contabilidad sana todas las transacciones, aceptar que se deben aplicar las normas internacionales de información financiera, bien sean plenas o para pymes, y por supuesto mucho más presto a colaborar. Otra cosa importante que resaltar son los cambios en los rasgos de personalidad que se manifiestan a partir de una buena educación financiera. Por ejemplo, un estudio reveló que los jóvenes que participaron en un programa de secundaria de Perú tuvieron una mejora del 18% en el autocontrol. El autocontrol, para aquellos que han estudiado psicología o han leído mucho al respecto, es una habilidad muy importante y que la mayoría de las personas exitosas la poseen. Es lo que diferencia muchas veces al exitoso, al ganador, de quien no logra su propósito o se conforma con lo que logra obtener. Porque el autocontrol conlleva a procesos racionales mucho más minuciosos, también a razonar mejor la toma de decisiones, a medir las consecuencias tanto del hacer como del no hacerlo. Y entonces, muchas veces el dinero se pierde o se le da un mal uso por por razones emotivas, emocionales. Vemos cómo inclusive los medios de comunicación dicen, bueno, pero si estás deprimida, sobre todo en el caso de las mujeres, vete de compras. Entonces imagínense, esa pobre mujer después queda peor porque tiene, bueno, un par de zapatos bonitos, pero la deuda de la tarjeta de crédito mucho más elevada. Entonces, bueno, tenemos quizás una sociedad consumista que no es precisamente la que promueve la educación financiera, pero para eso estamos nosotros aquí, para impulsarla y seguir este ejemplo de la aprobación de esta ley, la cual beneficia mucho a nuestros países que que queremos verlos ya desarrollados, plenos y prósperos. Otra cosa muy importante, otros comportamientos que fueron registrados y son muy favorables a raíz de estudios que se han hecho de la aplicación de educación financiera, es que los jóvenes fueron más propensos a comparar precios antes de comprar. ¿Qué están midiendo aquí además del precio? La calidad. Entonces son mejores consumidores. Ahorrar en lugar de pedir préstamos para comprar cosas que no podían pagar.
Y aquí viene otra situación, a pedir préstamos para invertir. Eso también lo aprenden en la educación financiera, a trabajar el dinero del banco para obtener un beneficio que lo va a ver multiplicado, por supuesto. El no comprar, aquí cuando decimos ahorrar en lugar de pedir préstamos para comprar cosas que no podían pagar, fíjense que no es para invertir, es para comprar cosas que a lo mejor no necesita o que se deja llevar por una marca que usa el grupo y que quizás pues es muy costosa y es solamente por quedar bien con los compañeros. Adicionalmente, estos jóvenes también hablan con sus padres sobre las decisiones financieras, es decir, que vemos aquí rasgos de adultez, de responsabilidad y de tomar en cuenta, de validar cuáles serían las consecuencias de sus acciones. Como reflexiones finales, podemos decir que es esencial que los alumnos empiecen a desarrollar habilidades financieras desde sus edades más tiernas a fin de prepararlos para la vida y que sean independientes, darles herramientas para que puedan ser exitosos hombres y mujeres de negocio, que tengan la capacidad de poder leer, entender, que tengan el interés de buscar las noticias económicas, de estar al tanto de todos estos aspectos que les rodean y que son tan importantes, de no ser borregos que van en medio de esta sociedad consumista, sino que sean responsables, constructores y arquitectos de su vida y estén contentos con ella. Sócrates decía, y con esto termino, no puedo enseñar nada a nadie, solo les puedo hacer pensar. Y la educación financiera está llevada a esto, a generar entonces valores como la responsabilidad, la colaboración, también el acostumbrarlos a trabajar el razonamiento, la ética, para poder tener éxito financiero. Bueno, esto era lo que les quería compartir la noche de hoy. Muchas gracias y quedo pues presta a las preguntas que tengan a bien realizar. Muchas gracias, mi doctora Alejandra, por su participación y por este mensaje que ha brindado a esta audiencia de Latinoamérica gracias a estos medios digitales que, como siempre digo, es algo increíble. El desarrollo tecnológico nos ha llevado a que nos podamos conectar con Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Guatemala, Nicaragua, y eso es parte de lo que justamente usted comentaba, el tema de la educación. El tema de la educación, que realmente no es algo sencillo estarse constantemente capacitando, preparando, deja sus frutos. Deja sus frutos siempre y cuando cada uno de nosotros seamos unos buenos agricultores. Y en este tema financiero, doctora, a veces vemos que profesionales en el área de las finanzas, en el área de la dirección, se encuentran endeudados, se encuentran ahogados literalmente en deuda. ¿Usted qué recomendación les daría a los colegas en esta situación? Bien, primero reconocer que tienen un problema, porque muchas veces podemos observar lamentablemente que hay colegas que tienen deudas que han adquirido por préstamos personales, de vehículos, de tarjetas de crédito y gestionan un nuevo préstamo para pagar esa deuda y no para hacer una inversión que le genere un ingreso que le permita salir a flote, ¿no? Entonces, primero,
ellos tienen que concientizar que su salud financiera no es buena, hacer un examen de todas estas obligaciones que le están generando tantas deudas y realizar una planificación financiera. Buscar reducir al máximo los gastos superfluos que no le generan ingresos, que por el contrario, que le producen son más dolores de cabeza. Y bueno, poco a poco, él no se endeudó de un momento a otro tampoco. Y de una manera repentina, evidentemente, no podrá solventar todas las deudas. Todo depende del nivel de deuda que tenga, por supuesto. Pero saber que poco a poco puede salir de esa situación, pues, negativa que tiene. Claro, claro. Un comentario de una anécdota personal y nos vamos con la profesional Groenfield Astudillo Bastidas, ¿no? En algún momento en toda esta parte de educación financiera que ahora la está implementando Panamá, y ya vamos a hablar más adelante sobre el tema, en algún momento, y esto es como una especie de anécdota para que poder compartir con nuestros colegas. En algún momento también me encontraba extremadamente endeudado hace algunos años atrás. No veía la luz al final del túnel, pero bueno, entonces recapacitando, analizando, haciendo todos esos análisis, decía, a ver, es momento de que te asesores, es momento de que te asesores. Espérate un momento, contrátate. Me contraté. Muy bien, ¿cuántos son los deudores? Son 5. Uno era el banco, el principal el banco. A ver, ¿el banco te puede mandar a quebrar o dar baja? No, entonces no me puede dar de baja. Entonces ya está descartado el banco. Bien, ahí lo voy a dejar como último. Este cuarto deudor, entonces lo fui clasificando hasta donde íbamos al tema de el prestamista de la tienda. A ver, el de la tienda, ¿cuánto le debemos? Vamos a suponer, voy a hacer un ejemplo, le debemos $300. Entonces, clasificamos la deuda de menor a mayor y de los riesgos que tenía. Entonces, fuimos liquidando las pequeñas deudas y después dejamos por último las deudas grandes. Tomó su tiempo, pero liquidé a los que sí podían en algún momento afectarte, ¿no? Y a los otros los dejamos ya para el último, en este caso los bancos u otra institución financiera. Conclusión del asunto, salí de esa oscuridad y todos podemos hacerlo, simplemente tenemos que tener calma y tenemos que tener mucha paciencia y serenidad para salir de ese pozo que muchas veces nos encontramos. Voy a ir, doctora Alejandra, con nuestros Pero colegas. fíjese, y disculpe que lo interrumpa, Sí, claro. Usted dijo algo muy importante, que era lo que le comentaba al inicio, reconocer que existe un problema. Y algo que usted mencionó que a mí se me escapó, pedir ayuda. Si usted ve que ya no puede manejarlo, pida ayuda. Hay muchos especialistas. Y Claro. con todos los honorarios en el mercado, usted escoge el de su preferencia, pero no se quede con ese problema. Usted puede salir adelante. Siempre existe solución para los problemas. Pero en este caso, contraté a un especialista. Me contraté yo mismo. Vamos con el colega Groenfield Astudillo Bastidas y después vamos con José Ferreira y Astrid Villalobos Camacho. Groenfield, muy buenas noches, bienvenido, tienes la palabra. Buenas noches, doctora Alejandra y doctor Víctor. Una pregunta para la doctora Alejandra. ¿Cómo está preparado, cómo está preparado anímicamente el profesorado? Y si se ve que hay una voluntad, o ya hicieron un estudio que da una voluntad para que ellos se apropien de esta nueva tendencia que usted está implantando en su país. Y la otra es,
¿cómo va la ética, la moral, la religión en la parte educativa? ¿Cómo se mueve a nivel, digamos, digamos, de pruebas saber, de pruebas de conocimiento? ¿Cómo está manejándose eso? ¿Qué diagnósticos hicieron antes de la ley para poderla implantar? Muchas gracias. Bien, muchas gracias por su pregunta, sumamente interesante. Esta es una ley muy nueva, digamos que está recién saliendo del horno. Se acaba de aprobar en el mes de marzo, muy joven aún. Sin embargo, aquí hay una metodología que aplican de manera anual y es que durante el mes de enero, los profesores, lo que es enero y febrero, los docentes de Meduca reciben cursos de actualización de manera gratuita que los ayuda a cumplir con las 40 horas anuales que necesitan acreditar ante el Ministerio de Educación. Entonces, ahí se insertan estos cursos, los cuales ellos tienen una, por decirlo de alguna manera, como una cartilla en los que pueden escoger, y eso facilita mucho el trabajo porque hay un momento en el año en los cuales se pueden dedicar a ellos. Y hay un equipo de la banca privada que de manera gratuita está formando ya a un primer grupo de docentes de una manera pues más cercana, ¿no? En verdad que el proyecto tiene muy buen asidero, tiene unas bases bastante sólidas. Esperaremos en el tiempo cuáles van a ser los resultados, pero avisoran ser sumamente positivos. En cuanto a la ética y la moral, bueno, ¿qué le pudiera decir? Somos latinos, somos todos pues muy similares, compartimos muchos valores, muchas creencias en común y como todos los profesionales en América, pues cada uno está buscando hacer lo mejor en la medida de sus posibilidades. Es la apreciación que le puedo dar. Groelfi. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, Groelfi. Ahora damos paso a nuestro colega José Ferreira. José, tiene la palabra. Buenas noches, Buenas noches, doctora José. Alejandra Hidalgo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, gracias. ¿Y usted, señor José? Bien, gracias. Mucho Doctora, le voy tiempo a hacer una... sin verlo, sin escucharlo. Sí, igualmente, Dios me la bendiga. Doctora, una pregunta. Con respecto a esa ley, ¿con qué país pudieron haber hecho benchmarking al respecto? Porque tengo entendido de que Japón sí ha incorporado ese tipo de educación financiera como materia en el pensum de estudio desde la educación básica y en la educación media. Japón ha incorporado educación financiera, también administración de negocios, tecnología, informática, en fin. Y ha descartado una serie de materias, ¿no? Pregunto si es que habrán hecho algún benchmarking con algún país con respecto a esa normativa y si tienen proyectado incorporarla en la malla curricular de la educación básica y la educación media. Sí, ellos tomaron como punto de referencia Francia, me dijeron otro país que en este momento se me escapa, pero es de Europa, ambos son de Europa, y la idea es, la ley ya está aprobada, es de aplicación inmediata y va a desarrollarse en todos los niveles, desde el primer grado hasta el 12º año. Aquí es la educación culmina en el grado 12, entonces iría de manera transversal, acompañando en algún momento, claro, esos ajustes todavía se están haciendo,
en las diferentes materias que sea pertinente, que pueda tocarse este tipo de tópicos, va a ser abordado de una manera transversal. Como decía, no es que va a haber una materia que sea introducción a las finanzas, finanzas 1, finanzas 2, finanzas 3, no, sino que se va a engranar de forma transversal y eso hace también que su aplicación sea más rápida, porque yo conversé con la diputada en la Asamblea Nacional, yo la entrevisté a ella directamente, a la proponente Génesis Arjona, y ella me rápido, porque el cambiar un plan curricular para poder instaurarlo por materia, esto genera que se tiene que hacer una revisión, reuniones, o sea, el proyecto se dilataría cualquier cantidad de tiempo, mientras que ejecutándolo de manera transversal, su aplicación ya puede ser inmediata. José. Gracias, doctora. A su Bien, orden. nos vamos con nuestra colega Astrid Villalobos Camacho. Astrid, tiene la palabra. Buenas noches, cordial saludo para todos y todas. Excelente presentación, doctora, felicitaciones. Y me parece muy importante esa cultura financiera, ¿sabes? Me pareció espectacular la conferencia y para complementar la intervención del colega Víctor Hugo Parrales, donde comenta que la mayoría, o sea, que en un gran porcentaje hay un endeudamiento, ¿no? Tanto de personas naturales y de empresas. Y entonces a veces es involuntario, ¿cierto? Por ejemplo, con lo que pasó en la pandemia, o sea que muchas personas y empresas venían pues con una solvencia económica y la pandemia apareció así de un momento a otro. Entonces cerraron muchas empresas y muchas las cerraron pues durante todo ese tiempo que estuvimos en cuarentena. Entonces la gente obligatoriamente, pues para cubrir nómina y para cubrir su presupuesto familiar, las personas naturales de su hogar y todo, incurrían de pronto, por ejemplo, en el caso de Colombia, en las opciones que le daba la banca, ¿cierto? Y otras entidades sobre los préstamos y todo. Entonces ellos decían, no, o sea, hay esta opción, el gobierno decía con estas tarifas y todo, entonces se tomaban esas opciones. Y en el caso, por ejemplo, de los servicios públicos, también en el caso, pues, hablo de Cali, particularmente donde vivo, que ellos también establecieron como unos alivios, ¿no? Porque durante muchos meses no se podían pagar los servicios públicos, entonces dijeron, vamos a darle unos alivios y con unas tarifas muy módicas y todo, entonces la gente cogía esas opciones a 1, 2, 3 años. Y hay personas que todavía, del tiempo que levantaron la cuarentena y todo, y todavía pues tienen esa deuda y y también se le han incrementado con la cuota mensual, porque en esa época que daban los alivios no se pagaba, ¿no? No se pagaba durante todos esos meses ese servicio, entonces se busca una acción, pero cuando ya se despierta como ese sueño, están pues ya metidos en la grande, porque como dice el dicho, se le creció el enano. Y en el caso también de las tarjetas de crédito, pasó lo mismo, o sea que no, el alivio financiero por el COVID-19, y cuando ya se despertó del sueño, como digo yo, del mal sueño, entonces las tarifas estaban, a pesar de que se pensaba que era un alivio muy bueno, se acrecentó fue el problema. Y por eso hay fuera de la inflación que está afectando tanto, y esos problemas y otros factores han puesto a la gente como en jaque mate, ¿cierto? Y están como en esa crisis económica fatal. Esa es mi intervención. Sí, bueno, yo le quería complementar que ciertamente surgieron todas estas situaciones a raíz de la pandemia. Estuvimos en un momento irregular, atípico, nadie estaba preparado, no había ni la más remota idea que íbamos a pasar por eso. Sin embargo, bueno,
tanto los bancos como las empresas, como el ciudadano común hicieron todo lo posible por lograr sobrellevar esta realidad atípica y ahora pues poco a poco nos toca ir regresando a una nueva normalidad. Fíjense que por un lado están los que sufrieron los aspectos, los estragos de esta situación, pero por otro están los que desarrollaron sus negocios virtuales, los cuales han sido exitosos. Vemos cómo el metaverso se ha incrementado a pasos agigantados respecto a lo que venía desarrollándose la inteligencia artificial. Entonces, son nuevos escenarios que nos han tocado vivir y estamos como que surfeando esa ola. Somos delfines en mares de tiburones. Y la ventaja que pudiéramos resaltar que tenemos es estar en este momento aquí y ahora compartiendo todas estas ideas, estos conocimientos, porque eso nos ayuda a fortalecernos, ¿no? En la adversidad. De acuerdo. Bien. Muchas gracias. Gracias a usted, Astrid, por su participación. Ahora le vamos a dar paso a nuestra colega de Colombia, Diana Ahumada. Diana. Buenas noches. Muy interesante la ponencia del día de hoy y muy útil. Nos saca un poco de esas situaciones que de pronto a veces analizamos de una manera tan técnica, pero que la tenemos tan palpable en nuestra realidad. Y quería aportar algo complementar algo que es lo que está hablando la colega de Colombia con respecto al tema de que la pandemia sí también, como tú bien lo decías, Alejandra, tenemos el tema de que no solamente trajo consigo más endeudamiento, porque yo vi otros casos en los que hubo una capacidad de ahorro tremenda donde nos dimos cuenta que derrochábamos demasiados recursos y lo que hicimos fue acortar el recurso. Pero cuando salimos de pandemia ocurrió otra situación, que estábamos con ahorros, entre comillas, y lo que pasó es que la gente se desbordó en el consumo. En Colombia se vio también que la gente se abstenía de comprar porque estaba consumiendo en casa, restaurantes que de pronto no se iban los fines de semana o días especiales de pagos en Bogotá, por ejemplo. Lo que se hacía es que empezaron a cerrar, empezaron a entregar propiedades que se tenían arrendadas para consumo y demás. Y todo esto, ¿por qué pasó? Pasó básicamente porque todos estábamos empezando a utilizar comida en casa, estilos de vida diferentes y demás. Pero salimos de pandemia y empezó otra vez este tema de consumo, centros comerciales abarrotados, compras excesivas de cosas que en la pandemia no se necesitaban, pero como se tenía una capacidad de ahorro, en ese momento se extralimitó y comenzaron nuevamente el tema de los créditos y el tema de volverse a endeudar por un televisor, que en Colombia se ve mucho este tema, sobre todo en electrodomésticos, en los televisores, el utilizar las tarjetas de crédito en cuotas y como decía Astrid, lo que pasó es que nosotros teníamos, entre comillas, porque eso era un disfraz enmascarado de un supuesto apoyo del gobierno, donde a nosotros nos decían que nos iban a aminorar las cuotas en créditos, en tarjetas y demás para que utilizáramos los mecanismos financieros o sus productos financieros. Pero realmente después nos dieron el gran golpe diciéndonos, no le quité a usted o no lo exoneré del pago. Lo que hice fue diferirle, pero usted me sigue debiendo lo mismo, antes más, y le estoy cobrando ese tiempo que le dejé de cobrar. Yo nunca lo exoneré a usted de la cuota y demás. Entonces, aquí hay ahora otro golpe fuerte y es el incremento absurdo que tenemos en las tasas de interés, donde ya son 46, 44% y demás efectivo anual. Y pues aquí el tema de la cultura no se da ni siquiera en los mismos colegios, y es algo que nosotros hemos pedido mucho tiempo, y lo que tú decías, este tema de que se viene más chiquiticos y nosotros mismos en la parte técnica, como decía Víctor, a veces nosotros somos muy buenos administrando, gestionando recursos de terceros, pero no los nuestros. Sí,
Bueno, muy interesante su comentario, Diana. Y fíjese que este tema de la pospandemia, yo pienso que tenemos también que tratarlo un poco como con pinza, ¿no? Porque, ¿qué pasó en la pandemia? Estuvimos encerrados, resguardando nuestra vida, porque de pronto se volvió muy frágil. Todos perdimos a alguien por la pandemia y no sabíamos en qué momento podíamos ser el próximo o alguien muy cercano. Entonces teníamos que tener la reserva de dinero, el problema con la comida o las limitaciones, si podíamos caer en enfermedad, las medicinas. Entonces, cuando nuevamente volvemos a salir, las personas tenían como cierto desespero de salir a vivir lo que se perdieron durante ese año y tanto. Y eso, por supuesto, generó un consumo exacerbado, repentino, de ya poder disfrutar, de poder salir a comer. Y por supuesto, los bancos tampoco son entes caritativos ni que iban a generar el dinero de la nada y están ahora, claro, hay abusos, por supuesto, que ahí es donde debe entrar el gobierno a regular y decir, bueno, vamos a hacer un plan, ustedes quieren recuperar su dinero, pero tampoco con tasas del 44%, eso es absurdo, eso es una cuestión también donde se está perjudicando al consumidor. Sin embargo, bueno, estamos viviendo tiempos atípicos donde en la medida en que seamos más racionales, más responsables, pues pudiera ser más llevadero toda esta nueva situación. Tenemos las comunidades con las que interactuamos de manera acostumbrada, tenemos los ciudadanos digitales. Entonces, son muchas cosas con las que nos ha tocado convivir y bueno, tratamos de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero eso realza la importancia de la educación financiera, de sus beneficios y de que a la larga todos lo que queremos es tener una mejor calidad de vida y eso lo conseguimos en una gran medida por el buen uso de los recursos. Muy bien, gracias, doctora Alejandra. Dentro de los mensajes que nos han enviado nuestros colegas, nos dice lo siguiente. María Claudia Rocha nos dice, buenas noches, gracias por tan excelente ponencia. Ana Noraima Brizuela Palacios, excelente ponencia, doctor Hidalgo. Rigoberto Vázquez Santo, excelente, muy clara y segura la ponencia de la doctora Hidalgo. Se comenta la buena administración de los recursos económicos. Tenemos una pregunta de Nairelis Salazar. Indica lo siguiente. Doctor Hidalgo, ¿qué le parece la idea de que existen muchos influencers en las redes sociales enseñando finanzas a los jóvenes y motivándolos a no ir a la universidad, sino a emprender a temprana edad? Y los están convenciendo por medio de videos y fotos de esos influencers viajando por todo el mundo, en cruceros y otros países, con grandes sumas de dinero que ganan trabajando online, ofreciéndoles la libertad financiera sin estudiar y se basan en que los profesores de finanzas no tienen riqueza. Alejandra. Sí, bueno, por un lado está el mensaje, ¿no? Hay que, viendo el panorama completo, tenemos varios sujetos y distintas situaciones. Número uno, tenemos el emisor del mensaje con algo que él está vendiendo detrás, porque obviamente él tiene algún interés en generar
el tráfico en su cuenta a través de este tipo de mensajes. Por otro lado, tenemos al joven que lo escucha, habría que ver qué edad tiene, y adicional a eso, dónde están los padres de ese joven, que va a permitir que él se ilusione con estos planteamientos que le pueden estar haciendo youtubers de la misma edad de él, que por supuesto tiene una plataforma detrás que lo está asesorando y le está diciendo cómo decir un mensaje atractivo para que pueda convencer a ese otro joven, ¿no? Entonces, cuando hablamos de chicos, por lo menos hasta que tienen 18 o 21 años, dependiendo del país y cómo estipulen la mayoría de edad, hay una gran responsabilidad que recae sobre los padres, su vigilancia. Fíjense que hay otra situación en esta generación que ya no son los millennials, son la generación Z, que ellos son sumamente digitales, de hecho son catalogados como nativos digitales, conviven con una comunidad que no se escapa de muchos de nosotros que tenemos hijos en estas edades, más sin embargo eso no quiere decir que no vamos a dejar de supervisarlos, de conversar con ellos. Fíjense que uno de los beneficios que les señalaba acerca de una buena educación financiera estaba que ellos le planteaban a sus padres las tomas de decisiones en cuanto al manejo de su dinero. Entonces, ¿qué es lo que tiene que permanecer aquí? La buena comunicación que tenemos que tener con nuestros hijos, darles, por supuesto, un buen ejemplo. Actualmente vemos que los chicos han madurado más rápido, ellos también les tocó una realidad diferente y no han pasado por los mismos procesos que típicamente pues venían viviendo los jóvenes en nuestra sociedad. Entonces, pienso que los padres hoy por hoy siguen siendo fundamentales en la educación de sus hijos, luego de manera secundaria los profesores, pero no podemos endosarle las decisiones financieras de los chicos a unos youtubers que tienen la misma edad de ellos y decir, no, tú escucha a esta hora que dice que no va a la universidad, no sé, tiene 17 años, porque un youtuber se lo dijo y que se fuera de viaje por un crucero porque era fácil hacer $20,000 al mes con su canal. No, o sea, ahí papá o mamá tienen que acompañar a esa joven y decirle, bueno, vamos a analizar, vamos a hacer un balance de los pros y los contras, qué es lo que estás viendo, vamos a hacerle seguimiento, vamos a stalkear a ese youtuber a ver qué tan cierto es. Entonces es enseñarlos a analizar y ver, leer entre líneas qué es el mensaje que les están enviando esos youtubers a través de los diferentes canales. No dejarse llevar por la vida fácil, por el consumismo, porque ya todos los que estamos aquí, que tenemos bastante juventud acumulada, sabemos que nada, las cosas buenas no vienen regaladas, sino que tenemos que trabajarlas, que todo tiene una razón de ser y que poco a poco, si usted se planifica, si tiene constancia, disciplina, buena actitud, usted las va a lograr. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Alejandra, yo tengo bastante juventud acumulada. Bien, Mariangeli Fermín nos dice lo siguiente. Buenas noches. Yo pienso que los jóvenes de hoy en día, por las políticas de Estado, influyen a que dejen de estudiar. Y es triste. El conocimiento es un poder valioso, pero sin valor y dignidad en el salario, lamentablemente, cada día la educación seguirá decayendo. Lo más importante es recuperar la motivación en los jóvenes que son el futuro. Rogelio Bouche Castro nos dice, excelente. En mi opinión, la educación financiera debe incluirse más temprano en los modelos educativos.
nunca está de más y no dejará de tener valor. Saludos. Comparto. Un ejemplo, mantienen el mismo sistema caduco de hace 40, 50 años. Heidi Rojas, excelente ponencia. Gracias por tan valiosa información desde la isla Margarita, Venezuela. Y también tenemos de República Dominicana, que justamente aquí... Domi Concepción, buenas noches. Dominga Méndez, desde República Dominicana, bendiciones. Tenemos también conectado al doctor Carlos Enrique Pacheco. Mi estimado Carlos, bienvenido. ¿Qué podría gracias. de la educación financiera en México? Mira, en realidad lo que dice la doctora es correcto, ¿eh? El problema es que los padres se dejan llevar por sus amigos, ¿no? O sea, y aquí, por ejemplo, está prohibido de que tú le llames la atención, ¿no? ¿Sí? En el momento que tú le llames la atención o lo trates de corregir, te pueden hasta denunciar según las leyes de aquí de México. No sé si en los demás sucede lo mismo, pero aquí en México pues se da ese problema, ¿no? Y pues yo pienso que, es más, bueno, una anécdota, ¿no? En una ocasión yo, en una de mis clases les pasé un video contra lo que es el aborto. Por ejemplo, decía un senador de Estados Unidos, ¿no? Estamos peleando por los delfines, las ballenas y por esto, pero cuando se trata de una mujer que ese efecto, aunque sea pequeño, se vende con muchos dólares y las engaña, inmediatamente las universidades le dicen, cuidadito con que hables en este tema, ¿no? Entonces yo creo que pues desde ahí comienza porque no nos permiten ayudar, ¿no? Hay papás que van y le dicen, es más, van con sus hijos a quejarse ante las autoridades y para mí eso, la verdad, no me convence, ¿no? Entonces, hay ese gran problema. Entonces, no sé si en todos los países sucede lo mismo, pero en México, por lo menos, es terrible, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, a ver. Sí, bueno. Víctor, quería hacerle una pregunta a la profe Alejandra. Claro, que la he estado escuchando. Profe, bueno, estoy desde un aula de clase, pero me ha gustado, no me he perdido nada. Profe, una pregunta. Dentro de esa ley que era en Panamá también se incluye a la familia, finanzas personales, manejo un presupuesto familiar. ¿Qué nos puede comentar de eso? Porque para mí un presupuesto familiar es de vital importancia a la hora del manejo de las finanzas personales. Sí, bueno, como les comentaba, la ley es muy nueva, apenas fue aprobada en marzo. Todavía está en fase de diseño las diferentes temáticas que se van a abordar, pero una de esas está el presupuesto familiar, sí, como el ahorro, las inversiones, las jubilaciones, qué hacer con el fondo de jubilación, todos esos temas están previstos y en verdad que, bueno, habría que esperar un poco más de tiempo, seguir haciéndole seguimiento para ver qué otras temáticas se abordan y cuáles son los resultados. Ustedes saben que aquí habría que hacer un estudio longitudinal que permitiera ir viendo cómo avanza sus conocimientos, los sujetos, objeto de estudio, en este caso los estudiantes, y además que esto es un efecto que irradia también a los profesores, porque ellos no simplemente van a ser los voceros o cómo explicarle cómo pensar de una manera financiera sana, sino que ellos también
En otros países donde ya se han ejecutado este tipo de docencia, también ven mejoría. E igualmente el núcleo familiar. Pero tendríamos que darle tiempo para ver cómo es la evolución. Sí. Ok. Alejandro, Y quería agregar algo en cuanto a la intervención del profesor el doctor Carlos Carlos. Enrique. Me parece muy importante y es que tenemos siempre que apegarnos a nuestros valores, a nuestros principios, porque a pesar de que hoy hay muchas personas pidiendo la voz, derechos, reclamando, sí, derechos y siempre que abracemos la ética nunca pasa de moda. El padre de la ética fue Aristóteles, vivió 200 años antes de Cristo y vemos cómo hoy, 2000 años después, la ética no pasa de moda. Y en nuestros círculos, pues, evidentemente no podemos cambiar la sociedad completa, pero sí ese grupo que nos rodea podemos ejercer influencia y lo importante es rescatar los valores partiendo por nuestras propias familias. Claro. Entonces, Sí. pues, no podemos cambiar lo que no podemos manejar, pero sí podemos incidir en lo que está bajo nuestro control y los valores, el amor en familia, la religión que usted profese, sea cual sea, pues siempre por lo general son positivas y eso también forma parte de una buena calidad de vida. Claro, doctora, no sé si me da permiso don Víctor. Mira, lo que tú dices es correcto. Fíjate que el 1% de la población concentra toda la riqueza, ¿no? Y en las universidades también, la ética solo es un libro que se estudia en los primeros semestres cuando entran a la carrera, ¿no? Yo pertenezco a una corporación que se llama Región Centro Peninsular, en donde pues somos los que estudiamos sobre la ética, ¿no? Y hemos llegado a la conclusión que la ética no es solo un libro, ¿no? La ética está aquí, o sea, en la mente y en el corazón, ¿no? Porque a pesar del libro y pasar de todo lo que haya, si nosotros no pensamos así, pues la ética nunca va a existir. Es correcto. ¿Sí? Sí. Estimada doctora, tengo una pregunta. ¿Qué es ser un borrego financiero? Un borrego financiero, yo lo dije, ¿verdad? No, yo no lo dije, lo dijiste, Alejandra, tú lo dijiste. Yo solamente quiero ampliar el tema. Sí, bueno, un borrego financiero fue un término. Yo sé que no es despectivo, yo sé que no es despectivo. No, pero un borrego financiero era un poco lo que comentaba la señora que hablaba acerca de cómo los jóvenes se dejaban llevar porque un influencer les ofrecía un mundo maravilloso de una manera fácil. Entonces, pues realizan, a veces el influencer le dice, deposita, no sé, $50 y yo te comienzo a dar la inducción para que seas exitoso. O utiliza tal marca que eso te da prestigio y te da poder en tu círculo social. Entonces vemos cómo las jovencitas se catalogan porque una tiene el iPhone, los grupitos son el iPhone 12, otras son el iPhone 13, otras son iPhone 10, o sea, pues son borregos. Van al matadero financiero. Sí. O sea, le trasquilan la lana prácticamente. Sí, y a sus padres también. Así es. Muy bien. Luis Alberto Ruiz Rodríguez nos dice, muy nutrida esa ponencia de la doctora Alejandra, una felicitación, qué bueno poder
ahondar en estos temas en Colombia. Un abrazo desde Ibagué, Colombia. Gracias. Janet Hernández dice, excelente ponencia, Alejandra, siempre dando aporte hacia los valores y a la ética. Saludos. Astrid Villalobos Camacho nos dice, doctora Alejandra, muy importante la propuesta sobre educación financiera. Gran ejemplo a seguir. Felicitaciones. Claro, claro, esa propuesta que está llevando Panamá, recogida de otros países europeos, es positiva porque ya desde pequeño nos van orientando del manejo del dinero y es positivo. Rosario Reyes dice, gracias, excelente presentación. Magnolia Velázquez, muy linda, doctora Alejandra, mil gracias. Qué gran propuesta para ponerla en práctica en nuestra bella Colombia. Bien, para cerrar esta charla, nos vamos con el colega Germán Chávez. Germán, 2 minutos a 3, justamente para cerrar esta jornada. Germán, tienes la palabra. Nada más felicitar a la doctora Alejandra, la verdad que motiva esto que nos ha contado de Panamá. Son de las cosas que quisiera uno copiarlas y traerlas integralmente a nuestro país, pero yo creo que todos los que estamos acá, tenemos que jugar un rol que sume a ese esfuerzo que Panamá está haciendo. Y por esa razón, si bien es el Día de la Madre, pero pues tengo la venia del permiso de mi esposa de estar en este evento y ella me comprende y mis hijos, pero Alejandra, yo creo que todos debemos de colaborar siempre de manera integral y no solo en el tema de educación financiera, primero en la educación y valores, que es algo que se ha perdido, y además complementarlo con algo. Si las universidades no lo hacen, tenemos que hacerlo nosotros, enseñarle a los jóvenes a ser emprendedores, Alejandra. Yo el 17 voy a dar un seminario, ni siquiera es conferencia, a un colegio de muchos jovencitos pobres, en un lugar donde estaba atrapado por las pandillas. Voy a ir a un seminario y les voy a dar más que un seminario, quizás palabras motivadoras para que ellos vean que hoy que ya tenemos por lo menos arreglado ese tema en el país, ellos tengan una visión mejor que la de uno. Cierro con esto, Alejandra, sí se puede. Si nosotros que venimos de una generación donde nuestros padres no podían leer, fueron campesinos, fueron gente del campo que se vino a la ciudad como pioneros, si ellos pudieron, creo que nosotros también podemos ayudarles a ellos a tener una mejor visión. Y Alejandra, en un futuro quizás Centroamérica hubiera sido unida. Y yo creo que hubiéramos tenido una mejor visión integral. Felicidades y bendiciones. Y gracias, Víctor. Feliz día a todas las madres en Latinoamérica que en mayo se celebran en varios países. Felicidades. Gracias, Germán. María Yané, ¿algo que desees comentar? Me quedó entre todo lo que dice la doctora, ese tema del borrego financiero, ni más ha habido por haber en estos momentos en que hay de todo, ¿no? Hay de todo en las redes. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta, pues, como dice ella, nuestro entorno en conocimiento y todo, y saberlos guiar, ¿no? Porque es que tampoco se dejan escuchar. Ellos creen que todo está a un clic y ya. ¿Sí? Entonces, ese es ¿cómo se podría decir? El reto que tenemos nosotros, tanto docentes como colegas ya experimentados. Mire, esto que estamos haciendo con los foros, que ya está en la 5ª versión, a mí me comentan, Janecita, yo ese foro, el 4, yo empecé del 2 para acá, yo el primero me lo perdí, pero del 2 para acá sí he estado presente y cada día más comprometida precisamente por esto, por el compartir el conocimiento y abrir los ojos. Y no solo a los jóvenes, entre comillas, pues borregos financieros, sino también los adultos que por los afanes de salir adelante por algún fracaso en este momento, porque cuando hay fracasos, pues piensan que van a quedarse allí y se meten por donde sea con tal de salir al otro lado.
pero hay que tener, como se dice, una mano en el corazón y dos en el cerebro, ¿no? Para poder salir adelante y más ahora que hay de tanto de dónde escoger y para dónde pegar. Sí. Entonces, Muchas gracias. bienvenido, como siempre, la educación financiera y felicitaciones a la doctora Alejandra por su ponencia y a Panamá, a todo el equipo del área de educación por este logro tan importante y este gran paso que han dado y que va a ser ejemplo para América Latina. Sí. Carlos, 2 minutos. Sí, Creo que tienes la mano levantada. Ok. No, nada más. Excelente plática, doctora Alejandra. Lo único que quiero comentar es, fíjese, aquí en México se emprende, pero el problema es que las grandes corporaciones los sacan del mercado, ¿no? ¿Sí? Yo veo cómo nacen los emprendedores, tiendas que ellos pues, abren, por ejemplo, pero de inmediato pues, los sacan, por ejemplo, entran grandes corporaciones como Walmart, como... bueno, aquí hay un montón de grandes cadenas que automáticamente las sacan, ¿no? Claro, todo se puede corregir, ¿eh? Por ejemplo, nosotros tenemos unos helados tradicionales, ¿no? Y esos nunca se acaban a pesar de que vengan franquicias extranjeras. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron su visión correcta, ¿no? Dijeron, ¿para qué son los helados? Ah, pues para el turismo, ¿no? Y no los dejaron y siguen. Y la verdad, cada vez que viene alguien, la visita importante es ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo es cuestión de planear y pues de esa forma podemos educar financieramente, ¿no? ¿Sí? Pero le felicito, doctora. Gracias. Gracias. Mi estimado Carlos, mi estimada doctora Alejandra Hidalgo, sus comentarios finales para cerrar esta ponencia. Bueno, pienso que como comentario final debemos siempre abrazar la ética, abrazar los conocimientos, unirnos a la tecnología y tener una visión futurista de hacer el bien, beneficiando a todos. Y bueno, adicional a eso, la educación siempre nos permitirá abrir nuevos caminos. Feliz Día de las Madres en todos los países donde se esté celebrando este domingo y muchísimas gracias nuevamente a la invitación que me realizó la licenciada Maja Castillo, el estimado profesor Víctor Parrales, el licenciado Rubén Marrufo y bueno, muchísimas gracias. Y gracias a ti, Alejandra, por aceptar esta invitación a este quinto foro. Bien. Recordemos la ponencia de mañana que está a cargo del profe Rubén Darío. Claro, claro, muy bien. Permíteme. Tienes el... Permítame un momento. Ya, el día de mañana tenemos la ponencia del doctor Rubén Darío Marrufo García. Él va a tratar el tema del tratamiento contable e información a generar de las empresas del sector minero. No se lo pierdan. Una charla con nuestro organizador por parte de Venezuela sobre el área de la minería. Aprendamos un poco más del área de la minería. Bien, para cerrar esto, vamos a leer los últimos comentarios. Los últimos comentarios nos dice Admar Natalia Mendoza Urdaneta. Gracias por sus aportes, saludos cordiales. Ana Noraima Brizuela Palacio, feliz noche.
María Claudia Roche, doctora Alejandra, gracias por compartir sus conocimientos. Excelente dinámica. Gracias. Magnolia Velázquez, muchas gracias, doctora Alejandra. Igualmente para usted y todas las mamitas, feliz Día de la Madre. Bien. Gracias. Agradecemos a todos nuestros colegas que se han conectado a este quinto foro, a esta ponencia de la doctora Alejandra. Nos vemos el día de mañana con nuestro ponente, el doctor Rubén Darío Marrufo, con el tema de las minerías. A todos ustedes, una excelente noche. Muchas gracias por su participación. Nos vemos mañana. Bye, bye. Gracias, de igual manera. Gracias. Buenas noches para todos. Feliz Día de la Madre. Felicitaciones. Excelente, noches. felicitaciones. Excelente, Feliz noche, felicitaciones, excelente doctora. exposición, doctora. Feliz noche, felicidades. feliz Día de las Madres. Feliz noche Muchas a todos. Feliz noche. Gracias. Bye. Hasta mañana.